Hoy presentamos la vida del escritor y pintor Juan Francisco Guzmán. Bueno, yo tengo raíces atitecas. Nací en Santiago Atitlán, 8 de marzo de 1954. Viví en Santiago 12 años, los primeros 12 años de mi vida. Fue un lapso de tiempo muy bonito, muy emocionante. Pude conocer todos los lugares más recónditos de Santiago. Me caminé todas las playas, los cerros, y en ese tiempo que era tan sencillo vivir en Santiago. Conocí el lago en su máximo esplendor, su máxima pureza, y la infancia, pues gracias a Dios, fue muy bonita, muy agradable. A los 12 años tuve la suerte de conocer al padre Marcos Soga, que era un sacerdote benedictino, que era el rector del seminario San José, y pues desde ese tiempo entablamos una bonita amistad, muy sincera, muy honesta, y él me dio la oportunidad de estudiar en el seminario San José, aunque yo no tenía la edad. Parece que en toda la historia del seminario yo fui el alumno con menos edad que ingresó allá, y la única condición que el padre Marcos me puso fue que tenía que ganar todas las materias. Yo estaba feliz por ese hecho, porque no quería quedarme en Santiago pues sin poder estudiar. En ese entonces no estaban todas las posibilidades de ahora para poder estudiar. Si mucho uno llegaba a sexto primaria, y de ahí había que buscar dónde estudiar el básico. Entonces yo estaba muy feliz, logré quedarme en el seminario y pues pasé los exámenes y todas las pruebas de manera excelente. Y me quedé ahí 5 años. Me parece que son los mejores 5 años de mi vida, porque el ambiente del seminario San José en ese entonces pues era un ambiente de pura familia. Los sacerdotes benedictinos prácticamente fueron nuestros papás, porque nos atendieron en todo sentido, no solo lo económico, la comida o todas las condiciones necesarias para que un joven, un adolescente pudiera estudiar, sino que además nos dieron orientación, nos dieron mucho cariño y mucha asistencia personal. En el 71 yo saqué el diploma de bachiller en Ciencias y Letras, y entonces me fui para la capital. Todavía estudié un año en el Seminario Mayor de la Asunción, ahí en la capital. Pero al terminar ese año pues yo decidí retirarme y seguir mis estudios de filosofía en la Universidad de San Carlos. Luego 2010, 2011 pues gracias a Dios cerré pensum de un doctorado en dinámica humana y salud mental. Estoy en ese proceso en este momento, redactando mi tesis. Y además pues también estoy haciendo una especialización en estudios de logoterapia en el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Galileo. Todo esto por supuesto no es producto de la magia, no es producto de la suerte, sino es producto de un trabajo tesonero de todos los días, con compromisos. Yo cuando escucho a la gente que dice que no estudia porque trabaja, pues yo me sonrío un poco, me da un poquito de pena, porque yo lo he hecho pues prácticamente desde los 6 años de edad, ¿verdad? Cuando tuve que ayudar a mi mamá para que en los ingresos del hogar, porque éramos sumamente pobres. Entonces todo se puede realizar. Estos estudios superiores son complicados, son difíciles, se necesita de mucho tiempo, dedicación, disciplina, pero se logra. Yo estoy cabalmente en pos de lograrlo, no solo para beneficio mío, de mi familia, sino también para darle una estima más alta al departamento de Sololá, por supuesto.
Yo crecí solo con mi mamá, mis hermanos y la primera parte de mi infancia con mi abuelita materna, a la cual pues yo recuerdo mucho. Ese tiempo fue bastante difícil, complicado, porque no tuvimos el apoyo paterno. Sin embargo, tanto mi abuelita como mi mamá eran mujeres trabajadoras, muy entusiastas, muy creativas, y yo siempre las he admirado porque pudieron sacarnos adelante con los medios pues que ellas lograban tener. No tenían una profesión, por supuesto, pero tenían iniciativas muy hermosas. Por ejemplo, tanto la abuelita como mi mamá preparaban flores de papel para el Día de los Santos. Nos enseñaron a hacer barriletes para cabal esta época de noviembre. Aprendimos también a confeccionar adornos, una serie de cuestiones que ellas creaban. Y entonces yo siento que lo que yo hago ahora en el arte como que es producto también de esa manera que tenían ellas de manejar lo sutil, lo pequeñito, y yo me acostumbré a hacerlo. Recuerdo muy bien la voz de mi abuelita porque ella, bueno, fue la mujer que más ternura me dio. Y ella me contaba muchas historias de las cuales yo no la recuerdo. Sin embargo, la voz de ella sí quedó latente en mí. Y no creo que sea así, pero es una teoría. No está lejos que algunas de las historias que yo he escrito, que yo he relatado, pues sean aquellas que ella me contó en ese entonces. Ella era muy creativa y lo más bonito que tenía era que, además de ser muy intuitiva, también se concentraba mucho en los detalles, en las cosas pequeñas. Ella era muy amena para contar sus historias, pero era también muy humana, porque yo jamás escuché de ella ninguna expresión de discriminación, ni de momentos feos para la gente pobre o la demás gente que vivía en Santiago. Al contrario, ella siempre me motivó a que aprendiera a ver a las personas, no a la gente, sino a las personas. Y ese recuerdo pues yo lo tengo indeleble en mi alma y sé que gran parte de mi trabajo se debe pues a ese pensamiento profundo que esta mujer, sin ser estudiada, prácticamente me trasladó. Y yo le agradezco a Dios haber tenido la oportunidad de haber conocido a estas mujeres creativas, a estas mujeres productivas, que jamás se quejaron por todo lo que tenían que hacer. Yo sé que aquí en Sodolá hay muchas mujeres así también, hay personas que trabajan duro, no se están quejando y siempre están aportando. Y eso es muy beneficioso para los pueblos. Hay una anécdota muy interesante. Cuando yo era muy niño, a la par de la casa de la abuelita, había una casona grande que tenía un corredor un poco elevado que daba cabalmente a una vista del mercado que ahí en Santiago se hacía todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pues yo desde el cerco de la casa de la abuelita vi que un grupo de niños estaban alrededor de un hombre rubio, alto, y entonces yo me salté el cerco y me acerqué. Y yo me quedé súper admirado cuando vi que era un pintor. Yo en ese entonces no sabía ni siquiera qué significaba eso. Y me quedé el resto de la mañana observando lo que él hacía. Él estaba pintando la escena de un mercado. No sé quién haya sido ese pintor, pero yo me quedé mirando el movimiento de los dedos y la forma en que mezclaba la pintura y la forma en que hacía las figuras, y fue algo que me fascinó. Quizá
inconscientemente quedó en mí ese deseo de poder retratar lo que uno mira. Quizá mucho tiempo después yo lo reviví, pero esa escena me quedó muy grabada. En aquel entonces pues la educación era aparentemente muy difícil, pero la verdad era que muy sencilla, había que memorizar y ya estaba. Pero hubo un maestro que yo tuve desde cuarto, quinto y sexto, cuarto, quinto y sexto, un Roberto Arellano Caja se llamaba el señor, un señor un poco grande ya, muy bondadoso, muy buena gente, algo enojadito, pero era muy buen maestro. Y él tuvo la iniciativa de hacernos leer. Quizá esto dé un poco de risa, porque siempre da cuando lo cuento, pero ya se pueden imaginar ustedes, en sexto primaria leímos un libro, y ese libro lo tengo aquí grabado, se llama El corazón de Edmundo de Amicis. Es un libro de más o menos 10 cuentos italianos, sus protagonistas generalmente son niños, y entonces era un libro encantador, pero teníamos un solo libro para 15 patojos, y entonces lo que hizo el profe fue ponernos a leer un día a cada uno, no toda la jornada, pongámoslo que una hora. Entonces mientras uno leía, los demás escuchábamos, y entonces fue un ejercicio muy completo, porque practicamos la lectura en forma oral, practicamos la audición y el entendimiento del libro. Esa fue una experiencia muy hermosa. También a él le debo, por supuesto, esa posibilidad de haber aprendido a escribir ortográficamente bien. Esto es como una deuda pues que se tiene con ese gran maestro. En cuanto a la pintura, siempre me han preguntado que si yo pinté siempre. La verdad es que dibujé siempre. En cuanto a colores era un poco difícil, porque pues de niño había que tener una guía y yo no la tenía. Lo que sí es que dibujé mucho. Hay una anécdota muy interesante que quisiera relatarla porque es significativa. Yo de niño pues salía a la acera de la casa de la abuelita, y enfrente de la casa había un espacio abierto que no tenía adoquín ni nada, sino que era de pura arena, de aquella arena oscura. Y entonces yo con mis dedos o con un palito hacía dibujos. Los borraba y volvía a hacer otros, y así me mantenía. Hasta que en una ocasión estaba yo dibujando en la arena, cuando levanté los ojos y había una mujer parada ahí. Y me dijo ¿qué estaba haciendo? Yo le dije que estaba haciendo dibujos. Y entonces ella me dijo, pero aquí se borran. Entonces yo me sonreí y le dije, sí, pero me gusta hacerlo. Ah, bueno, me dijo, y al otro día ella me llevó un cuaderno de dibujo. Antaño pues se hacían de papel manila, cosidos a mano en medio, eran un montonón de hojas. Y me llevó un puñito así de lápices de colores, de crayones. Y entonces yo pues ya en la mesa ya me puse a dibujar, a pintar. Yo no olvidé ese hecho, porque la mujer que me lo regaló era una persona muy bondadosa, que tuvo una gran muestra de bondad allá en Santiago. Ella fue la encargada más adelante de un lugar que se llamaba la Casa del Niño. Bueno, pasó el tiempo, yo no siempre seguí practicando el dibujo. Usé algunas veces en básico crayones, pero el primer cuadro yo lo hice en quinto bachillerato. Sucedió como ocurre que en muchos lugares, en muchos centros educativos, ¿verdad? Los maestros dicen hagan, pero nunca nos dicen cómo. Y entonces el profe dijo, tienen que hacer un cuadro en óleo. Y todos nos miramos a la cara y digo, ¿y eso cómo se hará? Y digo, preparen su tela. Y bueno, medio lo hicimos, ¿verdad? Yo tenía mi
tela, un formato regular, y entonces me encerraba en un lugar del seminario que le llamamos la enfermería, que era precisamente un cuarto que daba cabalmente hacia la vista de Santiago. Y entonces yo pinté ese paisaje con, digamos que enfrente un ciprés enorme que estaba en la entrada del seminario, que ahora ya no está, ya lo botaron, y entonces pinté el paisaje. Cuando un día que regresé allá a la enfermería, encontré mi cuadro manchado. No sé quién me hizo el favor de manchármelo y yo me molesté mucho, pero probé desmancharlo y pues más o menos quedó. El cuadro se miraba bonito. Lo llevé a Santiago y la primera visita que hice al terminar el bachillerato fue a la señora que me había regalado el cuaderno de dibujo. Y entonces la visité y le dije, mire, le traigo esto, es un regalo para usted. Entonces a ella le quedó el cuadro. Cuando yo la visité en el 2000, todavía lo tenía en su sala. Poco después murió, fuimos al entierro, fuimos a la casa y el cuadro no estaba. A mí me dio mucha pena y me dio mucha tristeza porque me hubiera gustado recuperarlo, porque es el primer cuadro que yo hice. Más adelante, ya en el 80, cuando yo ya tuve posibilidades para comprar mis instrumentos ya más profesionales, compré tela profesional, óleo, pinceles, entonces empecé a probar. Y hice 2, 3 cuadros con unos rostros. Y entonces una persona me llegó a visitar y me dijo, ¿estás pintando? Sí, le dije, yo estoy pintando. Y se quedó viendo los cuadros que yo tenía y me dijo con mucha franqueza, ¿pero por qué estás pintando lo mismo que pintan todos? Y entonces yo me quedé un poco confundido, pero cuando esta persona se fue dije, pues sí, tiene razón, yo estoy haciendo lo mismo que los demás. Entonces yo destruí esos cuadros, los quemé y preparé otras telas y me dije, yo tengo que pintar lo que yo interpreto. Y ahí entonces empezó el proceso, pero ese fue un proceso lento. Estamos hablando ahora de unos 26, 27 años de trabajar en pintura. Pues en palabras se oye fácil, pero son 27 años. Bueno, en ese entonces el comienzo fue despacioso porque yo no tenía el suficiente tiempo para hacerlo. Y entonces empecé a probar y a probar, a buscar por mí mismo una técnica adecuada hasta lograr una interpretación. Yo mismo me dije, bueno, yo a partir de ahora voy a ser un intérprete, no voy a ser un copista ni un imitador, sino un intérprete. Dije, ¿por qué pintar uno lo que ve tal como lo ve? Y entonces esta frase tiene una connotación muy grande para nosotros los artistas, para un pintor, para un músico, escultor. Bueno, entonces hay que pintar, me dije yo, lo que veo, pero no tal como lo veo, sino como yo o mi yo interior lo ve. Y entonces se necesitan de otros ojos, no solo los ojos físicos que son imprescindibles, sino los ojos interiores, los ojos del espíritu, los ojos del alma, para poder descubrir algo más allá de lo que uno ve. Y la frase que cabalmente fue el nombre de una mi exposición en el 2011 era más allá de lo que ves, porque más allá de lo que vemos con nuestros ojos físicos siempre hay algo más, hay una profundidad extraordinaria que no sabemos descubrir o que no la hemos descubierto. Pues yo la descubrí y la sigo descubriendo. Todos los días descubro algo más de lo que mis ojos físicos ven. Nosotros tenemos muchos años de
estar casados. Tenemos gracias a Dios, una familia bastante unida. Tenemos 4 hijos. La primera niña pues no tuvimos la dicha de que viviera, pero como los planes de Dios así son, uno no puede estar malinterpretando las situaciones que pasan. Y después tuvimos 4 hijos: Francisco José, Juan Pablo, Juan Carlos y Marta Eugenia María. Los 4 están casados, tienen sus hogares. Tenemos 8 nietos y vemos cómo la percepción de estos niñitos, de los nietos, es de acercamiento, de mucho cariño, de mucho respeto por la vida tanto de mi esposa como la mía. Yo siento que el éxito de una persona no está en el dinero que tiene, en las posesiones, en las cosas materiales. Eso es solamente una parte, que al final vienen siendo medios para poder vivir bien. Pero más el éxito, creo yo, que está en el tipo de producto humano que uno puede dar a la sociedad. Y en el caso nuestro, gracias a Dios, pues nuestros hijos son bondadosos, son productivos, son buenas personas, son honradas, son honestos. Y yo cuando los veo, los escucho, porque tenemos una comunicación muy amplia con ellos, siento que ahí es donde está el éxito que hemos logrado, tanto mi esposa como yo. Cuando nos han preguntado de cómo hicimos, pues yo le digo que no es asunto de magia tampoco, sino fue un trabajo tesonero, un trabajo duro, de orientación, de compañía, de estar ahí con ellos, de orientarlos. Y yo creo que los resultados pues son buenos. La gente puede verlo y lo palpa, y me lo han dicho muchas personas. Entonces, por ese lado también he recibido mucho apoyo de parte de ellos. Ahora que ellos ya producen y que tienen su forma de vida económica bastante bien, pues he recibido mucho apoyo de parte de ellos, y siempre están al tanto de lo que yo hago, de qué cuadro nuevo hay, si hay otro proyecto de libro y cuándo se va a hacer, y cualquier evento que hay para mí o para la familia, ahí están presentes. Y yo pienso que eso es muy, muy hermoso, y le doy siempre gracias a Dios por eso. Yo creo que la creatividad artística no se marca solo en un ramo, ¿verdad? Puedo decir, bueno, yo me dedico a la pintura, no es que le haga la pintura, sino que soy pintor, y me considero también artista en ese sentido. Pero igual el arte es tan amplio y la creatividad es tan exigente que va de una rama a otra. Y yo me he dedicado a 2, ¿verdad? Me he dedicado a la pintura y a la literatura. He escrito poesía desde muy jovencito y narrativa. Tengo varios libros que están en proceso de revisión, aproximadamente 5 novelas, 3 libros de poesía, hay 3 libros de cuentos, y entonces pues necesito el tiempo adecuado para que yo pueda revisarlos. Yo no permito que ninguna editorial los revise, los corrija, porque siento que yo lo hago, y lo hago constantemente. Por ejemplo, narración que escribo, yo la reviso hasta que esté para mí, que tenga todas las condiciones artísticas que debe tener. A raíz de eso, hace muchos años yo participé en los Juegos Florales de Sololá, y gracias a Dios pues tuve la buena suerte, la dicha, quizá no buena suerte, sino la calidad de mis trabajos fue valorada, y en 3 años seguidos yo gané en los Juegos Florales de Sololá en la rama de cuento. Entonces eran 3 narraciones que están desde 1988, estaban por ahí. Posterior a esas 3 preseas que logré, que en ese entonces se llamaba el POC de Oro,
Participé en verso y también tuve la dicha de ganar 3 veces seguidas. En cuanto a la narrativa, al haber ganado en 3 veces seguidas, yo no tengo la historia exacta de la Casa de la Cultura de Sobolá, no sé si ha habido otra persona que lo haya hecho y si no, pues magnífico. Pero entonces me concedieron el título de Gran Maestro de la Narrativa Sobolateca. Pero las historias estaban ahí rezagadas, guardaditas, como lo normal del temor del artista de darse a conocer. Hasta que cabalmente hace unos años, con la exigencia de mi hijo Juan Pablo, entonces empecé a preocuparme por juntar 10 narraciones. Y tenía muchas más, pero escogí 10 narraciones apropiadas, tanto para niños como para adultos. Y me dediqué a hacer las ilustraciones hasta que tuve ya la primera versión, digamos así, de libro. Y el año pasado tuvimos también la grata sorpresa y la alegría grande de presentar el libro aquí en Sololá, en Panagachel y en la librería Sofos. Es este librito que tengo aquí en mis manos, que se llama El Ángel de Trigo y otros cuentos, que tiene precisamente las 3 obras ganadoras de ese entonces, los 3 POC de oro, y además 7 historias más. Este es un documento con el que realmente no se hace negocio, no fue hecho para hacer negocio, sino fue hecho como un aporte literario, artístico para el departamento de Sololá. Algunos jóvenes lo han leído. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de que en las escuelas y en los centros educativos del ciclo básico se adquiera y se lea, que sería muy bonito que este documento o este libro de cuentos pues se conociera en todo el departamento, en primer lugar aquí en Sololá, ¿verdad? Y luego en lo del resto de municipios. Nada más pido a las autoridades educativas pues que se den un tiempecito para conocerlo y para motivarlo, ¿verdad? Porque yo veo que en los centros educativos leen obras que sí es conveniente que las lean, por supuesto, pero obras que no son de Sololá, cuando por lo menos en primero básico debería ser un librito obligatorio. Sin embargo, lo dejo a la disposición de la gente. Lo tenemos a la venta aquí en mi casa, en la Plaza Colúa, en el Comercial Chiquititos, ahí está la venta. Y en la capital pues está la venta en la librería Sofos, en la zona 10. Es una recopilación entonces de los 10 cuentos que tienen una adaptación muy bonita para niños y para adultos. El que le sigue es otro libro de cuentos un poco distinto que se llama Mucho tiempo después. Esperamos con la familia tener ya la primera edición el próximo año. Este libro son 10 cuentos en los que hay la temática es precisamente después del conflicto armado. Es decir, yo no describo el conflicto armado, no describo ese dolor, describo lo que la gente dice después, con 10 narraciones extraordinarias que igualmente pueden servir como motivación, no solo para la gente que sufrió en ese proceso, sino como motivación a cualquier persona que quiera tener un fundamento profundo de su propia conciencia a nivel social, a nivel local, a nivel ecológico. Primero Dios, el próximo año lo tendremos ya en la primera edición. En cuanto a lo demás, igual los libros están en proceso. Yo espero pues tener tiempo y tener salud para que ya la gente de Sololá pues pueda gozar en cierto modo estos libros que bien valen la pena pues conocerlos.
cuando una persona compra uno de mis cuadros, quiera que no, se lleva una parte de mí. Y una extranjera me dijo, como una metáfora, una comparación, si es como que tú dieras a tus hijos. Pues algo así, ¿verdad? Sin embargo, también el arte se hizo para que los demás lo gocen. No tiene sentido que yo lo pinte solo para mí o yo que escriba un libro para mí. Eso sería muy, muy egoísta. Entonces, lo que manifiesta la gente al observar, al tener la obra o al haber leído este libro. Por ejemplo, una persona que vino a visitarme, vino a entrevistarme a propósito del libro, me dijo que la noche anterior había leído el cuento que se llama Pascualín Pascualón. Y en el momento en que me lo mencionó, le brotaron lágrimas de sus ojos y me dijo, mire, leí ese libro anoche y no pude dormir, estuve tan conmocionada por lo que dice ahí, por el niño o el protagonista. Igual ha ocurrido cuando varias personas han venido aquí a mi sala de exhibición y yo me quedaba asombrado de ver cómo algunas personas, al ver una de las pinturas, la que más les guste, lloran. Y yo les he preguntado que por qué lloran. Y entonces me expresan que esto que ven les provoca una conmoción muy grande y les produce esa emoción fuerte que tienen que exteriorizarla de esa manera. Lo que yo estoy diciendo se llama goce estético. No quiere decir que cada vez que uno ve una obra maravillosa uno se ponga a llorar, no, pero cuando se da esa conmoción en la gente al ver una obra de arte, ahí entonces se logró el objetivo y se puede decir que esa obra sí es artística. Entonces viene la interrogante, ¿de dónde nació eso? ¿Cómo nació esa obra? Y cuando me lo preguntan, quizá es la pregunta más difícil que hay para responder, porque ese es un proceso interior que ni yo mismo lo entiendo. Sin embargo, ha habido obras que han marcado mi visión y también me han conmocionado, me han emocionado. Una de ellas es una obra pequeña que tenía un ave blanca, no era ni paloma ni gaviota, era un ave. Y esa ave tenía destrozado el cuello y doblado, y detrás de ella había un ser horripilante, verde, y se miraba la sangre que salía del cuello hacia las plumas. Cuando yo terminé, en el momento en que yo estaba haciendo esa obra, yo sentía mucho deseo de llorar y tuve que hacerlo. Entonces cuando la terminé, la puse en el lugar que yo tenía acá arriba, cerca de la despensa, la puse en un rincón, porque yo dije, si esto me pasó a mí, cuando otra persona la vea, le va a ocurrir lo mismo o peor. Entonces yo en parte no quería que nadie la viera. Pero llegaron unas personas, 2 extranjeros, y querían una obra. Y el esposo, el señor, se fue directamente al rincón. Y cuando vio la obra no se pudo apartar de ahí. Al extremo pues que la compraron. Yo realmente no la quería vender porque yo sentí que era una obra muy, muy fuerte, muy grotesca, aunque tenía belleza. Sin embargo la compraron, la tienen en su casa, en un lugar privilegiado. La historia tiene un fondo bastante sencillo, aunque muy duro para mí. Demostraba en primer lugar la muerte de la gente inocente y el monstruo que aplastó, pero también era más en el fondo mío, era la historia de una hermana mía que fue asesinada y que fue destrozada casi de esa manera. Quizá este sea el cuadro más complicado para mí. Ahora, hay 2 más que son los que más me han, popularmente diríamos, me han llegado.
Uno que se llama Nacimiento, que lo tienen en Estados Unidos, en Texas. Era un cuadro de 1 metro de ancho por 1,80 de largo. Uno de los cuadros más grandes que yo he hecho. Y en ese cuadro está todo el proceso de cómo el hombre de bestia se convierte en humano, y de un ser encorvado, agachado, se va hiriendo hasta que prácticamente al final del cuadro es lo que es ahora. Es un proceso muy interesante, tenía muchos símbolos clásicos mayas y todo el proceso que prácticamente al pueblo le ha tocado vivir. Y el último que hice, que es del mismo tamaño, que es un seguimiento más o menos a este que tengo aquí a mis espaldas, es una serie de 5 cuadros que se llaman Sol-Luna, es decir, cómo el sol y la luna en un momento pueden unirse, difundirse, o su luz se fusiona. Puse en colores cálidos al sol y en colores fríos la luna, aunque pueda ser al revés, no lo sé, pero esa fue mi interpretación. Entonces me pidieron un cuadro con una temática similar y yo lo preparé, y realmente cuando llego a la casa de mi hijo mayor, quien fue el que lo adquirió, y le digo, mira, me dan ganas de llevármelo. Pero papá, si quiere hacer otro. No, le digo, es tuyo, solo porque me da un gusto verlo, porque le digo a mi esposa y a mis hijos que es como la mejor obra que yo haya hecho. Y ese cuadro se llama Reencuentro Esencial, algo así se llama el cuadro. Pues entonces esta experiencia que yo relato de las personas que se acercan por acá a visitarme y a conocer, tanto a conocerme a mí como las obras, ha sido una experiencia así conmovedora. Al principio yo dudaba de que eso pasara, pero ya lo he visto varias veces. Y si alguien me dice, por ejemplo, que el Ángel de Trigo o cualquiera de estos cuentos le emocionan tanto, que los hacen llorar o que los hacen ver una realidad, yo creo que el papel del escritor o del pintor ya está realizado, y más que lo económico, lo que yo puedo ganar por la venta de una pintura, esa es la ganancia más grande que uno puede tener como artista. Y yo quisiera que eso pasara en Sololá, que la gente viniera, que conociera, porque miren, es muy triste decirlo, pero es la verdad. A mí me conocen más en el extranjero que en Sololá, que en Guatemala, ¿verdad? Mi biografía anda por todo el mundo. En la página web que tenemos a la disposición de todos es visitada todos los días por un montón de personas, desde Japón, China, América del Sur, Estados Unidos, Europa, y eso pues me llena de satisfacción. Pero qué más quisiera yo, por ejemplo, que los centros educativos pues concretizaron una visita para grupos y que vinieran a conocer con mucho gusto, ¿verdad? Eso sería encantador, y más si son niños. Alguien me visitó la semana pasada que me traían un librito de poesía, querían que yo leyera y que yo diera mi punto de vista. De una persona que vive cerca de Sololá, pero no conocían el lugar, y se quedó asombrada por todo lo que encontró. Y entonces cabalmente me hizo la pregunta que dónde se exponían las obras, y más la pregunta era acerca de quién ha apoyado. Y yo me sonreí y le dije, mire, el apoyo durante los 20 y pico de años que llevo yo de trabajar en arte ha sido apoyo extranjero. Por una parte, lamentablemente, pero por otra, gracias a Dios, ¿verdad?
para ponerles algunos casos. En Panagachel, por ejemplo, hay un músico alemán, un pianista, que era dueño de un restaurante. Él fue el primero que me dio oportunidad para exponer en Pana. La galería de Tomás Schaefer, la galería de Jenny, que está ahí casi enfrente del Hotel del Lago, la Casa del Mundo, que es un hotel que está en Jaibalito, sus dueños son norteamericanos. En Antigua, ¿verdad?, la gente que me abrió los espacios, gente española. Y en la capital, la exposición más hermosa que yo tuve fue auspiciada por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial en ese entonces estaba representado por un profesional excelente como persona, como profesional, un señor salvadoreño. Luego en Quetzaltenango sí tuve la oportunidad de que guatemaltecos me dieran un espacio. ¿Cuál era el apoyo que yo había recibido durante todos estos años? Apoyo del país. Y la verdad, da mucha pena decirlo, pero nada. Aquí en Sodolá, pues ahí vamos haciendo lo posible por seguir. Está el proyecto de ampliar la sala de exhibición, primero Dios se va a hacer, pero hasta ahí llega, ¿verdad? Yo tampoco quiero que mi trabajo se politice, y entonces yo procuro también estar un poco lejos de las situaciones, porque aparte es el arte y aparte son todas las demás situaciones. Yo no puedo decir que me quejo o que lloro por eso, no, simplemente aprendí que en Guatemala, y quizá como en los demás países, uno tiene que pagar su piso de plaza, su derecho de piso. Bueno, como uno no tiene comprada la vida, ¿verdad? Y yo soy consciente de eso, los años pasan y pues quiera que no, el tiempo no pasa en balde. Talento hay, ¿verdad? En la familia hay talento. Hay por lo menos 2, 3 de los nietos que han manifestado su talento en cuanto a dibujo y a pintura. Pero el talento artístico no se marca solo en esa área, ¿verdad? Tenemos una nieta, Lucy, que está aprendiendo ballet, y cabalmente el domingo pasado fue su presentación en el teatro que se llama Solo Teatro, cabalmente, en la zona 10, creo yo, 14. Y pues eso a mí me complace mucho, porque quiere decir que la venia artística va por ahí marcándose. Ahora bien, yo tengo obligación para con ellos de motivarlos y de enseñarlos, y estamos en ese proceso y aprenden, pero lo más importante es que ellos son creativos. En cuanto a mis hijos, cada uno se dedicó a lo que quería, no sé si porque vieron que yo me estaba mucho tiempo metido en esto y pensaron que era muy difícil, pero les encanta lo que yo hago y lo valoran, les gusta y se emocionan también con todo lo que se ha hecho, lo que platicaba hace un ratito, ¿verdad? Con el apoyo que se ha recibido de distintas instancias extranjeras, pues nos hemos gozado de eso. Por ejemplo, sabemos que en Holanda la edición del calendario en 2001 fue de 180.000 ejemplares, y se propagó en toda Europa ese calendario. Y en ese calendario que había, Sodolá, estaba Sodolá, había información de Sodolá, fotografía de Sodolá, fotografía de la gente en su horticultura, con sus cartuchos, en la venta de mercado, y 12 pinturas mías. Además, en el calendario también está una síntesis de la biografía de la doctora Rigoberta Menchú. Entonces, claro, todo eso aquí en Sodolá no se conoce. No lo conoce el gobierno de Guatemala, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Cultura, pero lo conoce en Europa. Entonces yo no estoy presumiendo, solo estoy contando de que me siento satisfecho que por mí
en cierto modo Sodolá se conozca en Europa. En el 2005 el calendario en Alemania, un calendario fabuloso, con 12 obras mías, con más información de Sodolá. Entonces, yo pienso que lo que uno hace tampoco lo hace por dignificación o porque le estén agradeciendo, pero sí vale la pena que si hay un artista en Sodolá, si hay un escritor en Sodolá, si hay un escultor en Sodolá, si hay un bailarín, si hay un danzante, si hay grupos de danza, grupos musicales, que vale la pena que se les apoye en todo sentido. A mí me encanta la idea de Casa de la Cultura, pero no me gusta que no haya Casa de la Cultura. No, para ellos, para mi familia, pues que yo todo lo que he hecho lo ha sido con amor. He tratado de hacerlo bien y si ellos, por supuesto que lo están haciendo, mis hijos, ¿verdad? Pero si pueden reproducir ese bien que se ha hecho, es decir, respeto por las personas, más por las más desposeídas, el proceso educativo familiar con sus hijos, que eso es fundamental. Hay un error común en los padres de familia cuando dicen que lo que no tuve yo, que lo tengan mis hijos. Lo que yo sufrí, que no lo sufran ellos. Pero sí quiero decir que muchas veces el sufrimiento nos enseña, muchas veces las carencias nos enseñan. Entonces es conveniente a mis hijos que sus hijos aprendan a valorar lo que tienen, que sus hijos aprendan a amar a todas las personas sin distingo, sin discriminación. Y en cuanto a lo que hago, pues que no mueran ellos esto que por tantos años he hecho y que les sirva a ellos de motivación y en cierto modo también de alegría, de pensar que su papá o su abuelo pues tuvo esta trayectoria, reconocida o no, de todas maneras la tengo y al final de cuentas todo esto que yo he hecho y que he logrado pues es para ellos, que lo disfruten también. Compañeros maestros que se preparen bien, que planifiquen bien, que enseñen bien, que sean amigos de los estudiantes y que los provean de la enseñanza práctica y útil en sus vidas. Y para todas las personas, pues mil gracias por el reconocimiento y los saludos cordiales que siempre recibo en la calle. Y tengan seguro que todo lo que se ha hecho en este espacio tan pequeño, cabalmente aquí donde estamos sentados, es donde yo trabajo, donde yo hago mis obras, y tengan la plena seguridad de que todo se ha hecho por darle primacía pues a Sololá, tanto al departamento como al municipio que me ha cobijado desde 1979. 3 de mis hijos son puros sodolatecos y algunos nietos que han nacido aquí, entonces estamos muy felices por vivir aquí en Sodolá, por pertenecer a esta sociedad y anuentes también a servir, a seguir sirviendo.